Momento de hablar de salud aquí en Directo América de France 24. Y Mar Romero Sala ya nos acompaña en el estudio. Bienvenida. Buenos días, Rosa. Mar, tal y como anunciamos al principio de esta segunda hora, vamos a hablar de los impactos menos visibles de los desastres naturales. Hablamos de las consecuencias sobre la salud de las personas. Sí, yo creo que cuando hay este tipo de desastres naturales hablamos de terremotos, inundaciones, por ejemplo, ¿no? Pensamos, por supuesto, en lo inmediato, que es lo más urgente, los muertos, los derrumbes, ¿no? La falta de infraestructura. Pero hay muchas cosas más que este tipo de desastres desencadenan y, por ejemplo, uno de los ejemplos es el impacto sobre la salud que tiene esto. Por supuesto, sin hablar ni siquiera de la salud mental también, ¿no? Que es algo que se siente durante pues muchos años, pero ahora nos vamos a centrar en los aspectos más físicos y para eso estamos con la doctora Roxana Trejo, médica epidemióloga y especialista en salud pública, que nos acompaña una vez más. Uno de los principales problemas de los desastres naturales, doctora, son precisamente la falta de agua potable, ¿no? Es una de las principales cosas que suceden en las inundaciones, terremotos y también en los problemas como incendios también. Entonces queríamos empezar preguntando precisamente por qué sucede con esta falta de agua potable y qué consecuencias tiene. Buen día, Mar y Rosa, gracias por la invitación. Gracias a usted. Las principales consecuencias significa, cada vez que hay un desastre natural, existe un impacto en el tema del agua potable. Empieza a escasear, se rompen los tubos, se contaminan, y las personas que pueden estar aisladas hasta que llega la ayuda, pues tienen que darse abasto de tomar agua en pozos o tomar agua del agua estancada que está al lado de donde está el desastre. Ese es el tema más importante, la cual se contamina, por supuesto. Roxana, le pregunto también si este tipo de crisis hacen aumentar las posibilidades de que se expandan las enfermedades infecciosas. Sí, claro, lo que ocurre es que cuando está estancada y se contamina, es mucho más fácil que tengamos brotes de las personas que están en ese momento en el desastre, cualquier desastre natural que tengamos, y podemos tener enfermedades como cólera o algunas otras que también tienen que ver con vectores en lugares donde se encuentra este vector y otras enfermedades importantes. La más importante tiene que ver con la contaminación del agua y tiene que ver con la gastroenteritis. Sí, por supuesto, y esto lo hemos visto ya en el pasado también y pues precisamente existe el miedo de volverlo a ver, ¿no? En algunas de las situaciones como en Libia o como Marruecos, que hemos dado pues tantas noticias en France 24 sobre esto. También hablando más a largo plazo, hay muestras, por ejemplo, en las víctimas del huracán María en Puerto Rico, ¿no? Que no solo son las consecuencias más a medio plazo, sino que a largo plazo también hay más enfermedades crónicas, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares. ¿A qué se debe que con los años también las víctimas de este tipo de desastres sufran de más enfermedades crónicas? Bueno, existen varias hipótesis. Una de ellas tiene que ver con que en el momento del desastre los sistemas de salud empiezan a verse colapsados. Es complicado que las personas puedan atenderse en enfermedades que no tienen que ver con la infección. Todo está enfocado en prevenir temas infecciosos y a largo tiempo ese impacto que se tiene en ese momento, en ese desastre, que no es pequeño, es largo. Muchas veces tienen que desplazarse a otro lugar y empezar a vivir en otra zona o reconstruir su misma casa, impacta en el tema del cuidado de la salud. Y creo que es el tema más importante, que al no cuidarte en el tema de salud, pues impulsas los temas de comorbilidades, como una de ellas tiene que ver con los cardiovasculares. Roxana, y le pido su opinión sobre cómo se deberían adecuar los sistemas de salud pública para poder hacer frente, para prevenir los impactos de estas crisis. Pues los países deberíamos de tener todos, y dependiendo la zona, visualizar cuál es lo que pudiera impactarnos en el tema natural, qué impacto podemos tener. Por ejemplo, en Ciudad de México tenemos el volcán Popocatépetl, en las playas podemos tener inundaciones y todos los sistemas de salud deben tener planes de emergencia para este tema. Igual ya está en la mesa con los Objetivos de Desarrollo Sustentable, en donde el 3 y el 6 tienen que ver con el agua y tienen que ver con la ayuda al saneamiento ambiental, el agua, drenajes. Hay que estar preparados, hay que aprender de las crisis que han vivido o hemos vivido y en este plan tener visualizado qué es lo que tenemos que hacer para evitar estos riesgos. Sí, al final sabemos qué es lo que puede suceder. En realidad no es tan difícil, ¿no?, saber o prevenir, como decía, conocer cuáles son los riesgos que más nos afectan. También una de las cosas que sucede, por supuesto, es que muchas veces se interrumpen tratamientos de enfermedades crónicas. Pensamos, por ejemplo, en la diálisis o así. Entonces, tener, por supuesto, los recursos destinados a este tipo de emergencias en caso de suceder debería ser pues algo primordial en la mayoría de los países. Gracias por su análisis. De acuerdo, muchas gracias a ustedes. Un abrazo a todo el público.
Mari, como lo decía al principio de esta crónica, los impactos en la salud mental son otro gran tema, pero son atenciones que reclaman, ¿no?, las personas afectadas por grandes catástrofes que al final acaban perdiendo todas sus pertenencias y sus recuerdos. Y que, por cierto, este tipo de atención, muchas veces, que podemos detallar más profundamente en futuras crónicas, muchas veces viene dada al final por asistencia humanitaria, no por los propios gobiernos de los países en los que sucede, que eso también pues implica que al final depende de muchas otras cosas y que no es una política tan clara o tan compacta, digamos, de los propios gobiernos, sino que dependen pues de agentes externos que estén dispuestos a darla en los países, y eso hace que todo sea mucho más frágil. Mar, pues continuaremos profundizando en esta cuestión en futuras crónicas de salud. Muchísimas gracias por este repaso. Hasta mañana.